Estaba la semana preguntándole al Señor, ¿cierto?, qué tenía Él para mí, para compartir con ustedes, ¿cierto? Y hace 2 semanas más o menos estoy estudiando coincidentemente el libro de Josué junto a mi esposa. Hemos 2 semanas estudiando ese libro y, bueno, los que estuvieron el domingo pasado en el culto, Samuel predicó Deuteronomio, ¿verdad? Así que coincidentemente, bueno, eso es el libro que viene después, ¿cierto? Así que el Señor me lleva a esto, a poder hablar un poquito del libro de Josué. Y no sé si se recuerdan, bueno, igual está la predica ahí en internet, lo que habló el Sami, ¿cierto? Exploramos el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Todo el libro de Deuteronomio junto a Samuel y aprendimos sobre la importancia de la obediencia, ¿cierto? De la obediencia como iglesia, de manera personal, ¿cierto? Al mandamiento de Dios, ¿verdad? El libro de Josué marca un momento crucial en la historia de Israel, ¿no? Cuando finalmente ingresan a esta tierra prometida, que es la que hablaba Samuel en el culto pasado. Vamos a leer harto, voy a leer harto la palabra, la verdad, porque quiero que sea la palabra, ¿cierto?, la que hable, que sea la palabra la que convence y no yo. Así que voy a pedir a Chayel igual ahí que me ayude y que esté también rapidito, porque vamos a leer harto el versículo. Amén. Así como contexto y como resumen, este libro igual de Josué nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. ¿Ya? Ahí vamos a estar leyendo que Dios es fiel a sus promesas, que su misericordia está disponible para todos los que la buscan también. Y yo hice una lista de 5 puntitos específicos acerca como de resumen, digamos, del libro de Josué. ¿Ya? Y voy a empezar con el primero, ahí si los que anotan, ¿cierto?, quieren anotar, que le puse como título Dios cumple sus promesas. ¿Ya? Punto número 1, Dios cumple sus promesas. Chayel, si tú puedes buscar Josué 1, del versículo 1 al 9. Vamos a entrar en contexto de este libro. Voy a pedir un favor técnico. Cristian, no sé si me puedes dar un poco de retorno acá. Como que me confundo donde no escucho. Me llega el rebote. Josué 1, versículo 1 al 9. ¿Bien? Bien. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, más rápido, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Bien, en estos versículos, ¿cierto?, que estábamos leyendo, Dios encomienda a Josué este liderazgo, ¿cierto?, del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Dios le aseguró también a Josué, según lo que leíamos acá, ¿cierto?, que estaría con él en cada paso de este camino, ¿no? Y le recuerda también la promesa de darle la tierra prometida, que es lo que la semana pasada. Estos pasajes, ¿cierto?, del 1 al 9 nos dan como, establecen un tono, digamos, un tono
1 para el cumplimiento de las promesas a través de la obediencia y la fe. ¿Cierto? Ese es el tono que podemos ver que se establece en estos versículos del 1 al 9. Hagamos un poquito de énfasis ahora en la fidelidad de Dios. Chayer, se puede buscar Josué 21, vamos a saltar al 21, versículo 45. Dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Cierto? Destacamos la fidelidad de Dios al cumplir todas las promesas hechas a la casa de Israel. Este versículo resalta que no falló, o sea, que no falló ninguna sola palabra de las buenas promesas que Dios había hecho, o sea, nada, no falló nada, ¿cierto? Es un recordatorio para nosotros el día de hoy también, poderoso, de que podemos confiar en la fidelidad, ¿cierto?, absoluta de Dios en todas las circunstancias. Ahora, veamos algunos ejemplos de cumplimiento de promesas. Vamos a Josué 11, versículo 23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Ahora leamos Josué 11, 23, 21, capítulo 21, versículo 43 al 45. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así las promesas hechas años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponía. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la ley. El primero, lo que vimos en Josué 11:23, enfatiza cómo Josué cumplió todas las instrucciones, ¿cierto?, que Dios le había dado a Moisés. Partiendo por eso, que cumplió todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Esto muestra la fidelidad de Josué como líder, ¿verdad? Pero también destaca cómo Dios cumplió su palabra de darle la tierra prometida. Luego, en estos últimos versículos que estábamos leyendo, se subraya, y yo subrayo el cumplimiento completo, como dije antes, de las promesas de Dios, asegurando que nada de lo que Dios había prometido falló, ¿no? El otro día Samuel fue súper práctico también, ¿no? Nos decía un poco de la aplicación, ¿cierto?, de tomar carta al asunto, ¿no?, de qué vamos a hacer al respecto, que a mí me gusta mucho también, y cuando trato cuando estudio esto de la Biblia, ¿cierto?, también me gusta mucho poner ahí un apartado de aplicativo o aplicación, ¿qué carta al asunto voy a tomar? Y en estos 5 puntos que yo les dije, también anoté algo que es aplicación para cada uno de estos puntos, que los quiero compartir con ustedes. Y el versículo clave para la aplicación está en Josué 23, versículo 14. Dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la ley. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Acá vemos una exhortación final, ¿cierto?, de Josué al pueblo de Israel, y le recuerda que todas las promesas, como lo he dicho todo el rato, ¿cierto?, que todas las promesas que Dios dijo se cumplen, ¿no? Y que ninguna palabra de Dios vaya a fallar. Esta exhortación es súper relevante para nosotros el día de hoy, porque nos recuerda, ¿cierto?, que podemos confiar en la fidelidad de Dios en nuestra vida, ¿no?, en la vida de nuestra familia, ¿cierto?, sabiendo que Él cumplirá todas sus promesas, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Punto 2, dice, ahí para los que notan, la misericordia de Dios hacia los que acuden a Él. Ayer se puede buscar Josué 2. Vamos a leer una historia acá, del versículo 1 al 21.
Dice, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa afuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor le ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab lo bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días, hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Sí, cuando conquistemos la tierra, lo vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Acá sí tenemos el relato de la historia de Rahab, una prostituta, ¿cierto?, en Jericó, que muestra fe y misericordia, ¿no?, hacia los espías israelitas, ya enviados por Josué. ¿Ya? Recordemos primero que el título de este punto 2, ¿cierto?, es la misericordia de Dios hacia los que acuden a Él. Bien, a pesar de su pasado, su condición social, Rahab reconoce el poder de Dios primeramente, ¿no?, reconoce el poder de Dios y acude a Él en busca de salvación para ella y toda su familia, ¿cierto? Un versículo clave acá, Chayel, capítulo 2, Josué, del 8 al 13. Es un poco lo mismo que acabamos de leer, pero voy a seguir fácilmente. De esa manera una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. ¿Era 2? Te dije Josué 2, versículo 8 al 13. Por favor. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor le ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al oeste del Jordán.
Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Este pasaje, ¿cierto? Rahab confiesa su fe en Dios, como dije anteriormente, ¿no? Y su temor por la destrucción que vendrá sobre Jericó. Ella solicita que misericordia para ella y su familia, como dije, reconociendo primero, como dice ahí, que Dios es el Dios en el cielo y en la tierra, ¿no? Y que su fama se ha extendido por todas partes. Lo tenía clarísimo ya. Y en estos pasajes yo resalto, ¿no?, la disposición de Dios para mostrar misericordia, como se llama el título, a aquellos que acuden a Él, ¿cierto? Independientemente del trasfondo o las circunstancias, entendiendo primeramente quién era Rahab, ¿cierto? Ahora, hay un pacto de salvación. Vamos al Josué 2, versículo 14 al 21, por favor. Lo voy a leer rapidito Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Y entonces Rahab lo bajó por la ventana como una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya las había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren, escóndanse allí por 3 días, hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, ¿quedaremos libres del juramento que te hemos hecho? Si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerle la mano encima. Conste que si no nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Rahab acepta el trato, ¿no? Y le aseguran que su familia será protegida cuando Jericó sea conquistado. Ese es el contexto. ¿Qué hace Rahab? No me acuerdo, ¿cierto? Dice ahí un cordón rojo, ¿cierto?, en la ventana de su casa como señal, para que los israelitas la identificaran primeramente, ¿cierto?, y se salvaran. Ya, eso es el contexto. Acá vemos una respuesta amorosa y compasiva de Dios, ¿no?, hacia aquellos que buscan refugio, ¿ya? Incluso en medio de un juicio. ¿Ya? La aplicación, como les dije, vamos a cambiar a Romanos 10, por favor. Romanos 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Está clarito igual. Este pasaje siempre nos recuerda que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una invitación, en la aplicación siempre una invitación para nosotros a acudir a Dios con fe, ¿no?, con confianza, sabiendo que Él es un Dios misericordioso, ¿cierto?, y está dispuesto a salvar a todos los que le buscan. Amén. El punto 3, me gusta este punto, es Dios como líder y comandante. Dios como líder y comandante. Josué 5, versículos de 13 al 15. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes traes usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies,
porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Josué se encuentra, ¿cierto?, con el jefe del ejército del Señor, dice ahí, antes de la conquista de Jericó. Esto pasó antes. Y este encuentro marca un momento crucial en el liderazgo de Josué, donde se le recuerda que la batalla es del Señor, ¿no? Eso se le recuerda. Y que él debe seguir las instrucciones, ¿ya? O sea, no es aquí voy yo, ¿cierto?, humanamente, con mi fuerza física, no, ¿cierto? Es un recordatorio que la batalla no es de él, sino que es del Señor, y que debe seguir todas las instrucciones con valentía y humildad. Primero, el reconocimiento de la autoridad de Dios. Vamos a Josué 1, volvemos a Josué 1, versículo 9. Dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Este pasaje, ¿cierto?, es una declaración de Dios, Josué, antes de entrar a esta tierra prometida, y una promesa de la presencia de Dios con Josué al infundir un valor y confianza en el liderazgo de Josué, ¿no? Y Dios le recuerda a Josué esto, que no desmaye, que no tema, ¿no?, que porque Él estará en cada paso de este camino. Ahora, obediencia al liderazgo de Dios. Josué 6, por fecha ayer. Versículo de 2 al 5. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Acá vemos el registro de las instrucciones específicas, súper específicas, ¿no?, de Dios a Josué sobre cómo conquistar Jericó. ¿Cierto? Le ordena que el pueblo marche, ¿cierto?, alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días, ¿no?, y el 7º día marchen alrededor de la ciudad 7 veces, una serie de instrucciones, ¿cierto? Esto que toquen las trompetas, el grito, ¿cierto? Además Dios incluye que al escuchar este sonido de las trompetas prolongadas, ¿no?, todo el pueblo de gritar en la playa de Jericó van a caer, ¿no? Esas son las instrucciones. En este pasaje vemos la obediencia, primero la obediencia total al liderazgo, una obediencia total, incluso cuando las instrucciones pueden parecer extrañas o un poco convencionales. Es como, no sé, voy a usar tu nombre, Alex, como Alex, date 5 vueltas en la plaza si quieres ser sano, y cuando escuché la campana de las 12, grité así como loco, y vas a ser sano. Es raro, ¿cierto? Un poco convencional, es extraño. Y Josué obedeció al pie de la obediencia. Lo que conlleva, después vamos a leer, ¿cierto?, conlleva una victoria sobrenatural. Leamos Josué 10, versículo 8. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. ¿Ya? Acá vemos cómo Dios promete estar con Josué en batalla, ¿cierto?, contra los reyes amorreos. Es una promesa, ¿cierto?, de protección. Y esto que hace, que fortalece la confianza de Josué, primeramente, ¿no?, en el liderazgo y el poder de Dios también. Josué confía en que Dios cumplirá su palabra y entregará a los enemigos, ¿cierto?, humanos, que es lo que estamos leyendo, lo que resulta en una victoria, que más adelante vamos a leer, asombrosa guerra. Lo aplicativo, la aplicación, leamos Chayel Proverbios 3, por favor, versículos 5 al 6. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. ¿Qué hace este proverbio? Nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender del esfuerzo
fuerza, del entendimiento, de la inteligencia, ¿no? Una sabia enseñanza, ¿no? que nos recuerda que seguir la dirección de Dios y confiar en su liderazgo, vamos a experimentar una guía y una protección, ¿ya? Que es lo que estábamos leyendo también en Josué. O sea, es un llamado a la rendición total, así lo veo. Es un llamado a la rendición total, a la voluntad de Dios y a confiar en su sabiduría por encima de la nuestra, ¿no? Eso es lo que yo destaco y le entrego a usted como aplicación, un llamado a la rendición total. Eso. Punto 4 tiene como título las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios. Este está un poco más crudo, este punto. Leamos Josué 7, del versículo 1 al 5. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sartí y bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: nos es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. No es necesario, digo. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Hasta ahí. Acá vemos, se relata, ¿cierto?, una desobediencia de parte de Acán al tomar algunos de estos despojos de Jericó, ¿no?, que habían sido dedicados a Dios. Podemos ver consecuencias también, ya consecuencias devastadoras para Israel. No fue que nada, fueron muertes también, hay números ahí, ya que sufren una derrota y entendiendo que igual estaban confiados, ¿cierto?, que era un pueblo pequeño, dijeron: no, no basta que vayan todos, vayan unos cuantos, ¿no? ¿Y qué pasó? Perdieron, ¿cierto? Fueron derrotados, hubieron 36 muertes, ¿cierto? Y ahora leamos Josué 7, mismo Josué 7, sigamos en el versículo 19 al 26. Vamos a ver consecuencias. Dice: entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Será, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira.
Acá, ¿cierto?, se detalla cómo se descubre el pecado de Acán y las consecuencias que trae sobre él, y no tan solo para él, ¿no?, sino que para su familia. Acán confiesa su pecado, ¿cierto? Confiesa su pecado de haber tomado la mercancía, ¿cierto?, que era dedicada a Dios. Y como resultado, él y toda su familia, ¿cierto?, son lapidados y quemados, ¿ya?, junto con todas sus posesiones. En este pasaje podemos ver que se subraya la seriedad, ¿no?, del pecado y las graves consecuencias también que pueden seguir cuando uno desobedece la ley de Dios. ¿Ya? O sea, no es como de gratis, ya hay consecuencias, y graves consecuencias, como le llaman. Chayel, si puede buscar Deuteronomio 28, versículo 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Ahí nomás, Señor. Ahora, 1 Samuel 15, versículo 21. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles en Gilgal al Señor tu Dios. El otro, 21. Samuel respondió: ¿qué le agrada más hacer? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Primero, Deuteronomio presenta, bueno, no leímos, antes de lo que leímos Deuteronomio, se presentan bendiciones, ¿cierto?, a raíz de una obediencia, ¿ya? Y luego se presentan las maldiciones a partir de eso mismo, de desobediencia, ¿ya?, a la ley de Dios. Enfatiza algo súper lógico, ¿cierto?, que la obediencia conlleva bendición y la desobediencia, maldición. Está clarísimo, ¿no? Luego tenemos 1 Samuel, enfatiza la importancia, ¿cierto?, de la obediencia sobre los sacrificios, destacando que obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier ritual, no es algo tradicional de hoy, ¿cierto? Y esto resalta la necesidad de una obediencia genuina, ¿ya?, y sincera a la ley de Dios. La aplicación, busca por favor Chayel, Josué 24, versículo 14 al 15. Dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvenle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Este pasaje presenta un llamado a la fidelidad nuevamente y la obediencia a Dios. Josué, ¿cierto?, insta al pueblo de Israel a elegir a quién van a servir. Ya sea a los dioses paganos, ¿cierto?, o al verdadero, ¿no? Es un desafío. Yo lo veo como un desafío también a nosotros, también a tomar decisiones firmes, que hablaba un poco el Samuel también, y comprometidas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En todo, es todo. Tanto a nivel personal, familiar, iglesia, ¿ya? Y veamos el punto número 5, que tiene como título Las obras maravillosas de Dios. Josué 3, versículo 14 al 17. Dice: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de
Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Araba, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. ¿Ya? Acá se describe la conquista ya milagrosa, ¿no? De la ciudad de Jericó, donde las murallas, dice que las murallas caen. Primero, bueno, antes de la muralla, ¿cierto? Para mí ya esto es un milagro. Es un milagro, cómo se detiene el flujo del río primero, ¿cierto? Para que el pueblo de Israel pueda cruzar, dice seco, totalmente seco, ¿no? Y eso ya marca un comienzo, digamos, en esta conquista de la tierra prometida y demuestra también una vez más el poder y la fidelidad de Dios, ¿cierto? Para cumplir sus promesas. Josué 6, ¿chayen? Aquí ya vamos a leer un poco de la conquista de Jericó. Del versículo 1 a yo te digo esto acá, voy leyendo. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones, el pueblo de los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que le dieran la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marchaban una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha salido destinado al exterminio para que ustedes en el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual la muralla de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 12 exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores se encontraron y sacaron a Rahab junto con todos sus padres, con sus padres y hermanos y con todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella.
menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad a costa de la vida de su hijo mayor. A costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Ya acá podemos, se describe la conquista milagrosa, ¿no? ¿Cierto? De la ciudad de Jericó, donde las murallas primero caen, después que el pueblo realiza todas las instrucciones previamente dadas por Dios, ¿cierto? Josué, de marchar, ¿no? Los 7 días, etc. Y este evento ya nos muestra, como decía al principio, un evento sobrenatural, ¿no? Y a su disposición para luchar en nombre de su pueblo. O sea, fue algo magno. Tenemos otro acá, recordando que este punto 5, ¿cierto? Son las obras maravillosas de Dios. Hay algo acá que al menos yo no lo he visto nunca. Josué 10, versículo 12 al 14. El Cristo. Dice Josué 10, del 12 al 14. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jasar. Y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después había un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Ya se detiene el sol, ya, y la luna dice, para permitir que Israel complete esta victoria o complete la derrota, ¿cierto?, de estos 5 reyes amorreos. Es un milagro que dice que prolonga, ¿cierto?, la luz del día, otorgando una victoria decisiva y mostrando una vez más el poder y el absoluto control de Dios por cumplir sus promesas, nuevamente. Y tenemos una aplicación que está en Salmos 77, versículo 14. Dice: tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Y ahora busca Jeremías 32, versículo 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Primero el Salmo nos recuerda que hay un único Dios, ¿cierto?, que hace maravillas y que su poder está activo en nuestras vidas, ¿no? Y Jeremías enfatiza que no hay nada imposible para él, nada imposible para él. Nos desafía primero a confiar en el poder de Dios, ¿cierto?, y la obra maravillosa de Dios en nuestras propias vidas, también recordándonos que Él es capaz de hacer más allá de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y ya como ir cerrando todo, así a modo de conclusión, 5 puntos, ¿no? 5 puntos o 5 lecciones, podemos llamarlo fundamentales, que podemos sacar ahí. Hay muchas más en el libro de Josué. Primero, partiendo desde la fidelidad de Dios a sus promesas, hasta las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Hemos visto cómo estos relatos de Josué también revelan verdades eternas que siguen siendo relevantes en nuestro hoy en día. ¿Ya? En primer lugar, aprendimos lo que les dije, que Dios es fiel a sus promesas a través de la historia de Israel, ¿cierto? Vemos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaron. Y esta verdad nos anima un poco a confiar en la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él siempre cumple lo que promete, ¿ya? Aunque a veces pareciera que tarde, ¿no? ¿Cierto? Pero Él siempre cumple lo que promete. En el segundo lugar, vimos también la misericordia de aquellos que acuden
busca ayuda. Tenemos esta historia de la prostituta, ¿cierto? Rahab, que nos enseña que Dios está dispuesto a mostrar compasión incluso a aquellos que el mundo considera quizá indignos o perdidos, ¿cierto? Incluso ahí está Dios misericordioso. Y esta verdad nos recuerda que no importa cuán lejos de repente nos hemos alejado de Dios quizá o qué sé yo, siempre podemos acudir en Él, ¿cierto? En busca de perdón y salvación. Amén. En tercer lugar, también vimos como Dios, como nuestro líder y comandante, como decía ahí, lo que leíamos a través primero de las batallas de Israel. Ya vimos que la victoria viene cuando se obedece a las instrucciones de Dios. Ahí viene la victoria de Dios, ahí, cuando se obedece a las instrucciones de Dios y confiamos en su liderazgo que es soberano, que es bueno, ya que no es que no es Pinochet, no sé, que no es rey, ¿no? Es un soberano, bueno. Y también reflexionamos sobre las consecuencias de la desobediencia a la ley. Ahora la historia de Acán nos recuerda que el pecado no queda sin castigo, ¿cierto? No queda sin castigo y que nuestras acciones tienen repercusiones y no tan solo para nosotros, ¿no? En lo que le pasó acá, ¿cierto? Sino que toda la familia, o sea, todo lo que esté cerca, ¿no? Tiene consecuencias. Y esta verdad nos llama aquí a vivir vidas de obediencia. Suena simple. Vidas de obediencia, de rectitud, ¿no? Sabiendo que Dios honra a los que lo obedecen, ¿cierto? Lo mismo ahí en la historia de Josué. Y finalmente un poco las maravillas de Dios, la obra poderosa de Dios en el libro de Josué, que desde la división del río ya hasta la caída de la muralla de Jericó. Vemos que nada es imposible, realmente nada es imposible para nuestro Dios. Y yo creo que es una verdad que nos llena de esperanza también y confianza en medio de nuestras mismas propias batallas, ¿ya? Y desafíos también, sabiendo que Dios está obrando poderosamente en nuestra forma, ¿sí? Y ya cerrando, es una invitación que estas verdades, ¿cierto? que leíamos nos inspiren a vivir una vida de fe, de obediencia y confianza a nuestro Dios que es fiel y que es poderoso, ¿cierto? Que podamos seguir adelante, como dice, sé fuerte y valiente, ¿cierto? Que podamos seguir adelante con valentía, sabiendo que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Amén.